En el funeral de mi nieto, mi nuera salió a contestar una llamada. De repente, una monja mayor susurró y señaló hacia el ataúd. Dígale a su hijo que huya de aquí de inmediato si no quiere ser el próximo en acabar ahí. Sentí un escalofrío y jalé a mi hijo para salir de la iglesia. Apenas pusimos un pie afuera, me quedé helada al escuchar lo que mi nuera decía por teléfono. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El aroma de lirios blancos, mezclado con el humo picante de las velas, llenaba el espacio antiguo de la iglesia San Miguel. Yo estaba sentada en la primera fila, con un velo negro y delgado que no podía ocultar el dolor marcado en cada arruga de mi rostro. A mi lado, mi hijo Sebastián estaba inmóvil, como una estatua esculpida con sufrimiento. Sus ojos, que solían brillar de alegría, ahora estaban vacíos, apagados, fijos en el pequeño ataúd blanco colocado sobre el altar. Dentro de él estaba Mateo, nuestro pequeño sol, el nieto de 3 años que Dios nos había arrebatado. La voz monótona del sacerdote resonaba en medio de un silencio que helaba la piel, solo interrumpido por algunos sollozos ahogados desde las bancas de los familiares. Camila, mi nuera, estaba sentada al otro lado de Sebastián. Ella se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Tal vez dijo, «Ya no aguanto» o «Necesito salir un momento». Sebastián solo asintió de forma automática, sin apartar la mirada del ataúd. Camila se levantó, sus pasos tambaleantes como si fuera a caer, y una prima corrió a sostenerla. Se abrió paso entre las bancas y se dirigió apresuradamente hacia la puerta lateral de roble de la iglesia, desapareciendo tras ella. Y no fui la única que lo notó. Desde la última fila, una monja anciana, que yo nunca había visto antes en esa iglesia, había observado todos sus movimientos. Sus ojos no estaban puestos en el altar, sino clavados en la puerta por donde había salido mi nuera. La ceremonia continuó bajo una atmósfera de duelo. Cuando todos se pusieron de pie para cantar un himno, aquella monja empezó a moverse. No caminó por el pasillo central, sino que se deslizó silenciosamente por el borde de la pared de piedra fría, acercándose poco a poco a mí. Eligió justo el momento en que Ofelia, mi vecina más cercana, rodeaba con sus brazos a Sebastián para consolarlo. Por un instante me quedé sola en la banca, y la monja se sentó suavemente a mi lado. No me miró. Sus ojos seguían fijos hacia el frente, hacia la imagen de Jesucristo crucificado. Su mano delgada, arrugada como papel viejo, tocó levemente mi brazo. Estaba helada. Su aliento olía a hojas secas de salvia, un aroma entre sagrado y un poco inquietante. Entonces susurró, con una voz ronca y apurada, cada palabra como una aguja fría clavándose en mi oído. «Señora Castañeda, diga a su hijo que huya de aquí de inmediato, si no quiere ser el siguiente en ese ataúd». Me quedé paralizada. Todo mi cuerpo se tensó. Ella apretó más fuerte mi brazo, y cuando me atreví a voltear, vi en sus ojos viejos un océano de súplica y miedo. «Por favor, créame, váyanse ya». Apenas terminó de hablar, se puso de pie con rapidez. Se mezcló con la multitud que seguía de pie cantando y desapareció antes de que pudiera reaccionar o decir algo. Mi corazón latía desbocado en el pecho, como tambores de guerra. La advertencia, extraña y aterradora, no dejaba de resonar en mi mente. Miré a Sebastián, su rostro destrozado por el dolor, y luego al pequeño ataúd blanco de mi nieto. Un miedo primitivo, ese instinto que solo una madre conoce, se impuso por encima de toda lógica. Sin pensarlo un segundo más, tomé el brazo de Sebastián. «Vente conmigo, ahora mismo». Mi hijo se sobresaltó y me miró confundido. «Mamá, estamos en plena misa». «¡Tenemos que irnos!». Lo jalé con más fuerza, la voz casi suplicante, los ojos llenos de desesperación. «Por favor, Sebastián, vámonos ya». Mi urgencia logró moverlo. Se levantó, tambaleante, y se dejó llevar. Salimos de la banca, causando un leve alboroto. Se oyeron algunos murmullos a nuestras espaldas, pero no me importó. Teníamos que salir de ahí. Cuando se abrió la pesada puerta principal, el aire frío del exterior me dio en la cara, ayudándome a despejarme un poco.
Apenas habíamos bajado los escalones de la iglesia cuando, desde detrás de un muro de piedra grueso, por donde salía un pasillo lateral, escuché una voz, la voz de Camila. Pero no era la voz ahogada en llanto que había oído antes. Esta era fría, firme y sorprendentemente cruel. Lo del niño ya está hecho. El siguiente paso es Sebastián. Mamá, no te preocupes, todo va según el plan. Mi mundo se hizo trizas, pedazo por pedazo. Los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo quedaban esas palabras cortando mi mente como cuchillas. Solté la mano de Sebastián. Un escalofrío recorrió mi espalda. La advertencia de la monja, la voz de Camila, el ataúd blanco. Todo encajó en una verdad aterradora que no podía ni imaginar. Me vino un pensamiento. No podía irme. Si simplemente nos alejábamos, ella sabría que escuché, sospecharía y quizás adelantaría su plan. Tenía que quedarme, tenía que actuar. Me llevé las manos a la cabeza, me dejé caer de golpe en los escalones, fingiendo desmayarme. ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá no se siente bien! ¡Mamá! ¿Estás bien? Sebastián se arrodilló alarmado a mi lado. La confusión de antes ya se había transformado por completo en preocupación. Respiraba entrecortadamente, tratando de hacer que mi cuerpo temblara lo más naturalmente posible. Perdóname, hijo. Este dolor, el olor ahí dentro, seguía viendo la imagen de Mateo. Solo quería sacarte de ahí. Mi hijo me creyó por completo. Puso la mano sobre mi hombro, con voz suave y reconfortante. No pasa nada, mamá, te entiendo. ¿Volvemos a entrar? Ya casi termina la misa. Me ayudó a ponerme de pie. Justo cuando giramos para volver, Camila salió también por el pasillo lateral. Su cara estaba otra vez llena de lágrimas, los ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella sonrió tristemente, con compasión, pero para mí, en ese momento, esa sonrisa parecía una mueca demoníaca. Volvimos a entrar en la iglesia y nos sentamos en el mismo lugar. Pero esta vez ya no lloraba. Mis lágrimas se habían secado, dejando lugar a una frialdad y un odio profundos. Solo observaba en silencio. Observaba cada gesto, cada mirada del monstruo que tenía a una persona de distancia. El monstruo que fingía ser una esposa dolida junto a su próxima víctima. La puerta de casa se cerró tras nosotros, encerrándonos en un silencio espeso, más denso que el de la iglesia. El aroma de las flores fúnebres que alguien había enviado flotaba por toda la sala, un perfume dulce pero trágico. Se impregnaba en cada tela, se colaba en cada respiro, como un recordatorio constante de una pérdida imposible de nombrar. Sebastián no dijo una palabra. Pasó junto a mí como un fantasma, subió directo a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Al rato, escuché ruidos de cosas rompiéndose, el golpe de una lámpara contra la pared, el estruendo de vidrios rotos y después los gruñidos ahogados de una bestia herida. Su furia impotente duró solo unos minutos, luego se desvaneció, devolviéndole a la casa ese silencio mortal. Me quedé sola en la sala, completamente a oscuras, sin ganas de prender la luz. La oscuridad parecía el único amigo capaz de entender el caos en mi mente. Las palabras de Camila me atravesaban como vidrios rotos. El siguiente paso es Sebastián. Temblé. Ese demonio estaba allá arriba, quizá abrazando a mi hijo, susurrándole falsas palabras de consuelo después de haber descargado su rabia. Se me encogió el corazón al imaginar a mi hijo buscando consuelo en los brazos de su propia enemiga. Mi mano, casi sin darme cuenta, buscó apoyo en el sofá y tocó algo duro y frío escondido debajo. Me agaché y lo recogí. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminó el objeto en mi mano. Era un carrito de metal rojo, el carrito favorito de Mateo. Al sostener ese pequeño juguete, los recuerdos me inundaron como una avalancha imparable, derrumbando el frágil muro de contención que intentaba mantener en pie. Recuerdo como si fuera ayer el día en que Sebastián y Camila nos dieron la noticia. Mi hijo, un ingeniero acostumbrado a los planos y cálculos, se rascaba la cabeza nervioso, con la cara toda colorada, tartamudeando hasta que al fin logró decir: «Mamá, vas a ser abuela». Y Camila, radiante, lo abrazó con orgullo, los ojos brillando de felicidad.
Esa noche me arrodillé frente al altar y le agradecí en silencio a Dios por haberle dado a mi hijo una esposa maravillosa, una familia completa. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida. Yo y Camila recorrimos muchas tiendas comprando cosas para el bebé. Tenía un gusto increíble, elegía ropa diminuta hecha con algodón suave y mantitas de lana bien calientitas. La veía acariciar su vientre cada vez más grande, riendo, hablando, y creía de verdad que sería una madre perfecta. Recuerdo a Sebastián pasando toda una tarde armando la cuna de madera, luchando con los tornillos, mientras Camila se reía sentada al lado, pasándole un vasito de limonada de vez en cuando. Éramos una familia de verdad. Y luego nació Mateo. Ese niño era el sol, la luz de esta casa. Recuerdo perfectamente cómo se sintió tenerlo por primera vez en mis brazos. Una criaturita tibia, con olor a leche. Sus ojitos bien abiertos, negros y brillantes, me miraban sin parpadear. En ese momento supe que el resto de mi vida giraría en torno a ese angelito. Mi mundo se redujo a esas pequeñas cosas dulces, medirle cada toma de leche, cantarle canciones de cuna como las que le cantaba a Sebastián, pasearlo cada mañana por el jardín soleado. Recuerdo su risa escandalosa cuando jugábamos al cucú, sus manitas gorditas aferradas a mi dedo como si fuera su todo. Y así, los recuerdos me llevaron hasta 3 días atrás, al día en que todo se apagó. Era una tarde de miércoles, con el cielo despejado y el sol dorado. Yo estaba en la cocina horneando unas galletas de mantequilla que a Mateo le encantaban. El niño entró corriendo, sus piecitos descalzos rozando el piso de mosaico. En la mano, levantaba el carrito rojo que Sebastián le había comprado el día anterior. «Abu, mira el auto», gritaba, feliz, con los ojos brillando. En ese momento, Camila entró también. Llevaba un vestido floreado celeste precioso y el pelo recogido en un moño alto. Sonrió con una sonrisa que en ese instante me pareció la más tierna del mundo. «Está precioso el día, mamá. Voy a llevar a Mateo al parque un ratito para que tome aire». Antes de salir, Mateo corrió hacia mí y me abrazó las piernas con sus bracitos chiquitos. Me agaché, le di un beso en el cabello suave y respiré profundo ese olor dulzón a leche que tanto amaba. «Diviértete, mi sol». Esa fue la última vez que hablé con él. Unas horas después, cuando las galletas ya estaban frías y ordenadas en un plato esperando a que volvieran, sonó el teléfono. Una voz masculina, desconocida y seria, se presentó como policía. Con un tono formal y frío, habló de un accidente de ahogamiento en el lago del parque. La bandeja se me cayó de las manos y se hizo pedazos. No escuché el ruido, no sentí nada. Solo recuerdo que salí corriendo de casa, tomé un taxi y grité la dirección del parque. Lo que vi allí fue una pesadilla que jamás voy a olvidar. La ambulancia, las luces intermitentes de los patrulleros reflejándose en la luz del atardecer, un grupo de curiosos murmurando, y la zona alrededor del lago acordonada con una cinta amarilla. Vi a Sebastián. Estaba arrodillado sobre el césped, con las manos en la cabeza, los hombros temblando por unos sollozos que ni siquiera lograban salir en palabras. Y vi a Camila. Estaba rodeada por paramédicos, gritando de forma desgarradora, pero había algo que no cuadraba, algo que daba escalofríos de lo mal que se sentía. Su mirada, a pesar de estar llena de lágrimas, no paraba de moverse por todo el lugar, desde la multitud hasta los policías, como si estuviera midiendo las reacciones de los demás, como si estuviera comprobando si su actuación era lo suficientemente creíble. Cuando un paramédico intentó inyectarle un sedante, ella lo apartó de golpe. «Mi hijo, alguien salve a mi hijo», gritaba, pero su tono tenía una dramatización forzada. No era el grito desgarrador de una madre que acababa de perder a su hijo, sino más bien una línea sacada de un guión trágico. En ese momento, en medio del dolor insoportable que me partía el alma, una pequeña semilla de duda, fría como el hielo, brotó dentro de mí. Su dolor parecía demasiado perfecto, demasiado exagerado. De vuelta a la realidad, apreté con fuerza el carrito de juguete rojo en mi mano. El metal frío se hundía en mi piel. Esa semilla de duda de aquel día, ahora, después de la advertencia de la monja y lo que escuché salir de la boca de Camila, había echado raíces, brotado y crecido hasta convertirse en un árbol venenoso que cubría por completo mi mente.
La muerte de Mateo no fue un accidente, fue un asesinato, y la asesina sigue en mi casa. Justo ahora, quizás está secándole las lágrimas a mi hijo, interpretando el papel de una esposa destrozada para consolar a su próxima víctima. Coloqué el carrito de juguetes sobre la mesa de centro, con cuidado, como si dejara una prueba. Esta noche no voy a dormir. El dolor por la pérdida de mi nieto ha sido reemplazado por el horror y la rabia. Tengo que pensar. Tengo que encontrar la forma de proteger a Sebastián antes de que sea demasiado tarde. El cielo afuera apenas clareaba y yo ya estaba despierta antes del amanecer. Bajé a la cocina con la intención de preparar una tetera de té bien fuerte para mantenerme despejada, y me quedé paralizada al ver que Camila ya estaba sentada en la mesa. Llevaba un pijama de seda negro, el cabello largo suelto sobre los hombros, y sostenía una taza de café humeante. Se veía elegante y tranquila, para nada como una madre que acababa de enterrar a su hijo el día anterior. El contraste entre su apariencia y la tragedia reciente me hizo estremecer. Al verme, alzó la vista y me regaló una sonrisa triste, perfectamente ensayada. ¿Mamá ya se levantó? ¿Durmió bien anoche? ¿Quiere que le prepare una infusión para que se sienta mejor? Cada una de sus palabras amables ahora me sonaba como el siseo de una víbora. Tuve que hacer un gran esfuerzo para que mi voz no temblara. Gracias, no hace falta, respondí, negando con la cabeza, con la voz ronca por la falta de sueño. Yo quiero ir a la iglesia un rato. Vi un destello de suspicacia en sus ojos, aunque duró menos de un segundo. Me apresuré a agregar, improvisando la excusa perfecta. Quiero prenderle una veladora a Mateo y donar algo al convento para pedir por su alma. Tal vez así mi corazón se sienta un poco más en paz. La máscara de comprensión volvió a cubrir el rostro de Camila al instante. Asintió. Sí, es una buena idea. Vaya con cuidado. ¿Quiere que la lleve? Era una pregunta disfrazada de cortesía. Lo sé. No hace falta, respondí con firmeza, con una voz más dura de lo que esperaba. Quiero ir sola. Tomé un taxi hacia San Miguel. Guadalajara por la mañana seguía envuelta en una capa ligera de neblina, pero para mí toda la ciudad tenía un tono gris, de luto. Los edificios y las calles que conocía de toda la vida ahora se veían extraños y amenazantes. La iglesia que ayer estaba llena de gente y flores, ahora estaba vacía y fría. No entré por la puerta principal, sino que rodeé hacia atrás, donde había un muro de piedra alto y un portón de hierro viejo que conducía al convento. Jalé la cuerda de la campana junto al portón. Al cabo de un rato, una monja joven salió a abrir, mirándome con desconfianza. Me esforcé por parecer tranquila y le dije que quería ver a la hermana Lucía, la que me había consolado durante el funeral de ayer, para agradecerle. La joven me llevó a un pequeño jardín tranquilo dentro del convento. El aire allí era fresco, con un suave aroma a menta y lavanda. La hermana Lucía estaba ahí, encorvada, concentrada en podar una mata de romero. Al oír mis pasos y alzarse para mirarme, sus manos que sostenían las tijeras se detuvieron. Su rostro envejecido, lleno de arrugas marcadas por el sufrimiento, se tornó pálido. Le hizo una señal a la joven para que nos dejara solas. Cuando quedamos solo las dos en ese jardín silencioso, el miedo en sus ojos se volvió más evidente. No podía esperar ni un segundo más. Fui directa. Hermana, lo que me dijo ayer, ¿por qué? Por favor, necesito saber. La hermana Lucía miró alrededor, como si temiera que incluso las paredes de piedra pudieran oír, y luego me tomó del brazo, guiándome hacia una banca de piedra escondida detrás de una enredadera de bugambilias. Su voz temblaba al empezar a hablar. Hace 3 años, dijo, con la mirada perdida, su nuera vino aquí. En ese tiempo se vestía diferente, más sencilla, incluso parecía tímida. Me preguntó sobre el proceso para adoptar a los bebés abandonados frente al convento. Mintió. Dijo que estaba haciendo una investigación para la universidad. Se detuvo y me miró directo a los ojos. Pero su mirada... María Elena, he pasado casi toda mi vida aquí. He visto todo tipo de personas, todo tipo de dolores. Su mirada no era la de una estudiante curiosa,
ni la de una mujer deseosa de ser madre. Era una mirada fría, calculadora, con un propósito imposible de ocultar. Recuerdo perfectamente ese rostro. Yo contenía la respiración, escuchando. Por eso, anteayer, continuó, cuando vino al convento con su hijo para preparar el funeral del niño, la reconocí de inmediato. Mismo rostro, misma mirada, solo que ahora envuelta en una expresión de dolor. Supe que algo andaba mal. Respiró hondo, como para reunir valor. Y luego, mientras esperábamos al padre, escuché una conversación. Ella estaba parada en una esquina del pasillo, pensando que no había nadie cerca. Hablaba por teléfono con otra mujer, a quien llamaba mamá. La hermana Lucía cerró los ojos, como reviviendo ese momento espantoso. Repitió cada palabra, y su voz ronca se me quedó grabada. Escuché claramente. Ella dijo, «Todo está bien. Mateo no estará solo, porque su papá tal vez lo alcance pronto». Su voz no tenía ninguna emoción, María Elena. Era plana como un lago, como si solo estuviera informando que una tarea había sido completada. La sangre se me heló. Una profunda fosa negra se abrió bajo mis pies. Su padre podría seguirlo pronto. Esa frase se repetía una y otra vez, como un eco siniestro de la advertencia de ayer. «Hermana, ¿sabe algo más?», pregunté entrecortadamente, con la garganta seca. Ella negó con la cabeza, los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo e impotencia. «No». Justo después colgó y se fue. Estaba muy asustada, María Elena. Recé, le di 1000 vueltas toda la noche, pero al verla ayer en el funeral, al ver a su hijo sentado junto a esa mujer como un cordero listo para el sacrificio, mi conciencia no me permitió callar. «Tengo miedo de que mi silencio cause otra muerte». Agradecí con voz temblorosa. Sister Lucía me apretó la mano con fuerza. Sus dedos huesudos me transmitieron algo de calor. «Tenga cuidado, esa mujer no es alguien común. Dios está con usted». Salí del convento. La luz de la mañana me cegó. El mundo afuera seguía igual, pero el mío por dentro ya se había derrumbado por completo. Las palabras de Sister Lucía confirmaban la peor pesadilla de mi vida. No era un crimen pasional, no era un arrebato de celos ni de ira. Esto era una conspiración planificada desde hace 3 años, desde el momento en que Camila cruzó las puertas del convento con una pregunta falsa. Mateo solo fue un peón, y Sebastián, mi hijo, era el objetivo final. No podía volver a casa, no podía enfrentarme sola a ese demonio. Necesitaba ayuda, y entonces un solo nombre resonó en mi mente: Ofelia. Corrí calle abajo hasta la pequeña y acogedora casa de ella. Toqué el timbre una y otra vez. Cada sonido era como un grito desesperado pidiendo auxilio. La puerta se abrió. Ofelia, con su moño plateado perfectamente recogido y la sonrisa habitual en el rostro, se quedó helada al verme. «María, por el amor de Dios, ¿qué te pasó? Parece que viste un fantasma», exclamó. No esperó respuesta. Me jaló hacia adentro y cerró la puerta con fuerza, como si quisiera protegerme de una fuerza oscura que me perseguía. Me ayudó a sentarme en una silla de su cocina cálida y llena del aroma a canela y pan recién horneado, y me ofreció un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. Y ahí, en ese rincón seguro y cálido, dejé que se rompiera la presa que contenía todo mi horror. Le conté todo, con la voz entrecortada por el miedo. Le hablé del comportamiento sospechoso de Camila en el funeral, de la advertencia de Sister Lucía, de la visita que hizo Camila al convento preguntando por niños abandonados hace 3 años, y finalmente de la escalofriante llamada que la monja había escuchado. Ofelia me escuchaba frente a mí, primero sorprendida, luego incrédula. Movía la cabeza sin cesar. «No puede ser, María. Camila, esa chica siempre fue dulce, amable. Tal vez la hermana se confundió o tú estás demasiado afectada y...». Se detuvo al ver mis ojos. Ya no había lágrimas, solo una determinación helada, aterradora, la de una madre al borde del abismo. Y me creyó. La incredulidad desapareció de su rostro, dando paso al horror y la furia. «Dios mío, María, esa maldita bruja. Tenemos que hacer algo. Tenemos que llamar a la policía ya». «¿Llamar a la policía?», solté una risa amarga. «¿Para decirles qué?
¿Que una monja anciana me contó lo que escuchó por teléfono? Solo pensarán que estoy loca por el dolor. Ofelia se levantó de golpe. Caminaba de un lado al otro de la cocina, estrujándose las manos. De pronto, se detuvo como si una idea se le hubiera encendido. Conozco a alguien, Adrián Robledo. Es primo de mi difunto esposo. Fue uno de los mejores investigadores de la policía de Guadalajara antes de jubilarse. Es brillante y discreto, y le debe un favor a mi familia. Lo llamaré. Ahora mismo. Una hora después, un hombre de unos 60 años entró en la casa de Ofelia. La figura del hombre era alta y delgada, con el cabello entrecano cuidadosamente recortado y unos ojos penetrantes y agudos tras unas gafas de montura delgada. Era el detective Robledo. No habló mucho, solo asintió para saludarnos y se sentó a la mesa. Puso sobre la mesa una pequeña libreta y un bolígrafo. Doña Ofelia dijo que la situación era muy urgente. Respiré hondo y empecé a contar la historia una vez más, esta vez esforzándome por mantener la calma, relatando cada detalle, cada momento, con la mayor claridad posible. El señor Robledo solo escuchaba. De vez en cuando escribía algo en su libreta, sin interrumpirme en ningún momento. Cuando terminé, él guardó silencio por un buen rato, mirándome fijamente. Su mirada parecía querer escarbar en mi mente buscando la verdad. Doña Castañeda, esta es una acusación muy, muy grave. ¿Está segura de que no se está imaginando todo esto por el dolor? Su pregunta fue fría y directa, pero yo no me inmuté. Señor Robledo, respondí con voz firme. Ayer enterré a mi nieto, pero ese dolor no se compara con el horror de saber que mi hijo duerme en la misma cama que quien lo mató. Estoy más segura que de mi propia vida. Él asintió con decisión. Está bien, le creo. Empezaré por donde se hizo la llamada. Lugares como funerarias siempre tienen cámaras de seguridad, especialmente en los pasillos más solitarios. Deme una semana. Mientras tanto, actúe como si nada hubiera pasado. No deje que ella sospeche. Esa semana se sintió como un siglo. Vivir bajo el mismo techo que tu enemiga es una tortura psicológica que no se puede describir con palabras. En cada comida, Camila le servía comida a Sebastián con voz dulce. Come más, últimamente estás muy flaco. Cada vez que la escuchaba, yo solo quería volcar la mesa y gritarle en la cara, pero tenía que tragármelo todo, junto con cada bocado amargo que se me quedaba atascado en la garganta. Me convertí en la sombra de Sebastián. Siempre buscaba excusas para estar cerca de él, para que no quedara mucho tiempo a solas con Camila. Le pedía que revisara el grifo de la cocina, que me ayudara a arreglar la televisión con interferencias, cualquier cosa que me permitiera tenerlo a la vista. Camila empezó a notar mi vigilancia. A veces me lanzaba miradas inquisitivas, una frialdad escondida tras su sonrisa melancólica. Era una guerra silenciosa, tensa al punto de asfixiar. Justo una semana después, sonó mi teléfono. Era Ofelia. María, ven ya. Robledo quiere vernos, de inmediato. Corrí a casa de Ofelia, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Robledo ya estaba esperando en la mesa de la cocina. Delante de él había una laptop abierta. Su expresión era grave. Habló apenas me senté. Tuve que recurrir a algunos contactos viejos dentro de la policía. Como imaginaba, las cámaras del salón principal y de las zonas comunes fueron sobrescritas por el sistema. Pero encontré una cámara de seguridad en el pasillo que lleva a la sala de descanso del personal, un rincón que pocos notan. Ella se paró ahí para hacer la llamada. Giró la pantalla hacia nosotras. La imagen era en blanco y negro, con algo de ruido. Vi a Camila, de espaldas a casi todas las cámaras, con el teléfono en la mano. El video no mostraba nada especial. La imagen no importa, dijo Robledo. Lo importante es el audio. Esta cámara es antigua, pero tiene micrófono para monitorear al personal. Conectó un pequeño altavoz a la computadora y reprodujo el archivo de audio que había limpiado de ruidos. La cocina de Ofelia quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Y entonces se escuchó la voz de Camila, fría, clara como el agua, sin una sola interferencia. Tranquila, mamá. Si el niño murió no fue culpa mía. Todo fue porque Sebastián empezó a sospechar.
Iba a hacerse una prueba de ADN, pero ya es demasiado tarde. Ofelia abrió la boca de asombro, llevándose una mano a la cara, los ojos abiertos como platos, aterrada. ¿Y yo? Yo sentí que las piernas me fallaban. Tuve que agarrarme con fuerza al borde de la mesa para no caerme. ADN, susurré. Ese eco helado lo explicaba todo. Era la pieza que faltaba, la clave de todas las incoherencias. Ahora ya sabía por qué. Ahora ya entendía por qué tuvo que morir mi pequeño sol. La cocina acogedora de Ofelia se volvió de pronto un lugar frío. Esas dos palabras, prueba de ADN, no dejaban de repetirse en mi cabeza como una sentencia de muerte ya dictada. Ya no podía mantenerme en pie. Se me doblaron las rodillas y si Ofelia no hubiera corrido a sostenerme, probablemente me habría desplomado en el suelo. Me ayudó a sentarme en una silla. Sus manos también temblaban. Todo mi mundo parecía deshacerse en cenizas. El detective Robledo apagó la grabación y su rostro se volvió más serio que nunca. «Señora Castañeda», dijo con voz grave y firme, «ahora ya tenemos el motivo. Un motivo claro para matar, pero para acusarla en un juicio necesitamos más que una grabación de audio de calidad dudosa. Tenemos que probar que Mateo no era hijo de Sebastián y que ella tenía razones para ocultarlo a toda costa». Asentí mecánicamente, con la garganta tan seca que no me salían las palabras. Recordé la carita redonda de Mateo, su sonrisa radiante que dejaba ver esos pequeños dientes de leche tan blancos. Recordé lo que sentía al abrazarlo, al respirar su aroma. Todo el amor que le tenía era real, real hasta la última célula de mi cuerpo. Pero ese lazo sagrado de sangre en el que siempre creí, ese orgullo de pertenecer a los Castañeda, estaba construido sobre una mentira espantosa. Un plan tan elaborado y cruel como este no pudo haberlo hecho sola, comentó Robledo, sacándome de mis pensamientos. La madre de la que habla en la llamada, la doctora Renata Rivas, probablemente sea la mente maestra. Empezó a enfocarse en el segundo objetivo. A simple vista, la doctora. Renata era una psicóloga respetable, dueña de una clínica lujosa y elegante en la zona adinerada de Polanco, un lugar exclusivo para la élite. Pero cuando Robledo empezó a escarbar más a fondo, usando sus contactos de siempre, empezaron a surgir rumores turbios en el mundo médico. Logró dar con una exenfermera que había trabajado para Renata, una mujer despedida en circunstancias muy sospechosas hace algunos años. Al principio, ella estaba aterrada y se negó rotundamente a hablar. «Esa mujer es un demonio disfrazado de ángel. No quiero tener nada que ver con ella», dijo por teléfono, con voz temblorosa. Robledo tuvo que insistir mucho, asegurándole que protegería su identidad y su seguridad. Finalmente, ella aceptó encontrarse con él en una cafetería apartada a las afueras de la ciudad. Sentada en un rincón apartado, la enfermera contó que la doctora Renata era una experta manipuladora, se dedicaba a ayudar a clientes ricos con asuntos delicados. Podía crear historiales clínicos falsos para que un marido golpeador evitara la cárcel, o al contrario, declarar mentalmente incompetente a una madre anciana para que sus hijos codiciosos se quedaran con sus bienes. «Es una traficante del sufrimiento ajeno», concluyó la enfermera, con los ojos llenos de rabia. «El dinero y el poder son su único Dios». Y entonces soltó un secreto escalofriante, una pieza clave que nos faltaba. Recordaba con claridad el caso de Camila. Hace poco más de 3 años, ella realmente estaba embarazada, contó. Pero estoy completamente segura de que perdió al bebé en el 4º mes por una caída en las escaleras de su casa. Yo misma le hice el ultrasonido después. Continuó hablando, en voz cada vez más baja, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Normalmente, en un caso así, tenemos que hacer un informe y referir al paciente a atención psicológica. Pero la doctora Renata me ordenó guardar silencio absoluto. Ella misma se encargó de todos los papeles y fue quien le avisó al futuro yerno. Después de eso, Camila siguió yendo al consultorio cada semana, pero no para controles prenatales, sino para inyectarse hormonas y recibir consejos para mantener los síntomas de un embarazo falso. Fue una actuación perfecta. «¿Tiene alguna prueba?»,
preguntó Robledo con urgencia, con voz llena de esperanza. La enfermera negó con la cabeza, triste. Renata destruyó todo. Esa mujer es una vieja zorra, nunca deja rastros. Pero yo, en medio del pánico, me guardé una copia del resultado del ultrasonido que confirmaba que el embarazo se había detenido. Pensé usarlo para denunciarla, pero me dio miedo. Lo guardé para protegerme. Al día siguiente, le envió a Robledo una copia de ese documento por medio de un mensajero de confianza. Era la pieza que faltaba, la prueba contundente que necesitábamos. Con esa prueba en mano, Robledo y yo volvimos al convento San Miguel. No podíamos llamar por teléfono, porque temíamos que todas mis comunicaciones estuvieran siendo vigiladas. Cuando le contamos todo a la hermana Lucía y le mostramos el resultado del ultrasonido, su rostro envejecido cambió por completo. Las sospechas y el miedo que había guardado durante tanto tiempo por fin se confirmaban. Sin decir una palabra, nos llevó a la oficina de archivos del convento, una habitación pequeña llena de estanterías con carpetas viejas. Revisó entre un montón de papeles polvorientos y sacó un cuaderno de tapas de cuero ya gastadas. Lo abrió en una página marcada de hace 3 años. «Aquí está», dijo, señalando una línea escrita a mano con cuidado. Más o menos una semana después de que la señorita Camila vino a preguntar por información, dejaron a un bebé recién nacido frente a la puerta del convento durante la noche. El niño estaba envuelto en una manta de lana azul. Estaba sano y era muy bonito. Le pusimos de nombre Mateo, que significa regalo de Dios. Llamamos a la policía y empezamos a preparar los papeles para enviarlo al orfanato, como indica el protocolo. Se detuvo, levantó la vista hacia mí, con una voz llena de arrepentimiento y dolor. Pero solo 2 días después, antes de que pudiéramos hacer nada, vino una pareja. Traían papeles de nacimiento legales y dijeron ser los padres del bebé extraviado. Lloraban. Contaron una historia muy triste sobre cómo habían entrado en pánico después del parto y lo habían dejado en un momento de desesperación. Esa mujer respiró hondo. Era Camila. Y el hombre que la acompañaba, juro ante Dios, no era su hijo María. Todo se derrumbó. Todas las piezas sueltas ahora encajaban en un rompecabezas tan claro como aterrador. Después de perder al bebé, Camila y su madre habían montado un plan elaborado. Esperaron a que apareciera un niño abandonado en el convento, falsificaron documentos de nacimiento y usaron a un hombre desconocido para hacerse pasar por el padre y recuperar a Mateo legalmente antes de que el convento pudiera entregarlo al gobierno. Se robaron a un niño. Me dejé caer sobre una silla de madera en la habitación, sintiendo que se me iba toda la fuerza del cuerpo. El nieto al que tanto amaba, el niño que siempre creí que era un regalo de Dios para nuestra familia, era en realidad un niño robado, una víctima inocente en un plan cruel y calculado al detalle. Y Sebastián, él había amado y criado a un niño que no llevaba su sangre, para que al final ese mismo niño se convirtiera en la razón por la que estuvo al borde de la muerte. Salí del convento, regresé a casa con el corazón hecho trizas. El dolor de haber perdido a mi nieto ahora se mezclaba con una nueva carga, una responsabilidad inmensa. Ya no luchaba solo por la seguridad de mi hijo, sino por la justicia de Mateo, ese niño sin nombre al que le arrebataron su vida desde el primer momento. El alma inocente de mi nieto merece descansar en paz, y yo seré quien le devuelva ese derecho. Esa noche me reuní en privado con Robledo. Me habló con un tono tan realista que parecía cruel. Ya tenemos la historia completa sobre Mateo María, una tragedia que hará llorar a todo el jurado. Pero las lágrimas no condenan a un asesino. Para derribar a mentes calculadoras como las Rivas, necesitamos pruebas de conspiración financiera. Eso es lo que más le importa al tribunal, lo que pondrá el último clavo en su ataúd. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero me despertaron. Sabía que tenía razón. Camila era extremadamente cuidadosa, pero nadie es perfecta. Seguramente guardaba esos documentos importantes en algún lugar de la casa, donde creyera que era más seguro. Y yo debía encontrarlos. La oportunidad llegó el sábado por la mañana. Camila, con los ojos hinchados y un aire melancólico, le dijo a Sebastián que necesitaba asistir a una reunión de padres que han perdido hijos para encontrar consuelo. Otra mentira repugnante.
Estaba usando la muerte de Mateo como coartada perfecta para su siguiente movimiento. Sabía que tenía poco tiempo. Antes de que Camila se fuera, mientras Sebastián trabajaba en la laptop en el comedor, pasé por detrás con un vaso de jugo de tomate. Fingí tropezar con la pata de la silla y vertí todo el líquido rojo oscuro sobre el teclado. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname, hijo, perdóname!, grité aterrada, mientras intentaba secar el desastre con servilletas. Últimamente me tiembla mucho la mano. Sebastián, aún perdido en su dolor, apenas reaccionó. No pasa nada, mamá. Ya está viejo de todos modos. Lo llevaré a arreglar ahora mismo. Justo lo que quería. Necesitaba que ambos se fueran por unas horas. En cuanto el auto de Sebastián desapareció tras el portón, llamé de inmediato a Ofelia, casi sin aliento. «Ven ya, tenemos como 3 horas. Rápido». Ofelia llegó en minutos, trayendo un par de guantes de látex. Una verdadera amiga. «Yo vigilaré desde la sala», dijo con firmeza. «Tú haz lo tuyo con calma». Respiré hondo y entré al dormitorio de la pareja, ese que alguna vez consideré un hogar feliz. Aún olía al perfume de Camila, un aroma dulce de azucenas que me revolvía el estómago. El corazón me latía con fuerza. Comencé a registrar todo sistemáticamente. El armario, solo ropa y bolsos caros. Bajo la cama, unas cajas de zapatos viejos. Revisé uno por uno los cajones de la mesita de noche. Libros, cosméticos y chucherías. El tiempo volaba. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía. ¿Y si los había guardado en la clínica de su madre? ¿Y si no encontraba nada? Desesperada, me senté frente al tocador de Camila. Entonces mis ojos se fijaron en una caja de maquillaje negra, de madera lacada con incrustaciones de nácar. Era hermosa, pero demasiado grande y pesada para ser solo eso. Una chispa de esperanza se encendió. Abrí la tapa. Arriba había bandejas con cosméticos, todo en orden. Pero cuando intenté levantarlas, noté algo extraño. El fondo parecía más grueso de lo normal. Usé la uña para hacer palanca en una esquina y una lámina de madera se soltó, revelando un compartimento secreto debajo. Sentí que el corazón se me detenía. Dentro había un fajo de documentos cuidadosamente envueltos en una bolsa plástica transparente. Con manos temblorosas los saqué. Esas eran exactamente las pruebas que estaba buscando, las evidencias de una conspiración perfectamente encubierta. Primero, los contratos de autorización que le daban a Camila total poder para decidir sobre grandes inversiones a nombre de Sebastián, firmados justo después de que se casaron. Me quedé mirando la firma de mi hijo. Era muy parecida, una imitación casi perfecta. Pero yo soy su madre. Yo conozco a mi hijo. Su firma siempre tiene una ligera inclinación al final de la letra N, y esta no la tenía. Eran firmas falsas. Después estaban los papeles de transferencia de propiedad de un terreno valioso en Valle de Bravo que el padre de Sebastián le había dejado. El nuevo propietario era una empresa con un nombre desconocido, Rivas Holdings. Por último, los estados de cuenta bancarios mostraban enormes cantidades de dinero retiradas regularmente cada mes de la cuenta conjunta de la pareja. Esos montos jamás aparecieron en los reportes mensuales de gastos que Camila le enseñaba a Sebastián con la excusa de ayudarle a manejar las finanzas para que no se estrese. Justo en ese momento, Ofelia entró apurada a la habitación con voz acelerada. «María, Sebastián acaba de llamarme para preguntar si estás en casa. Dice que ya le entregaron la computadora. Viene de regreso». Asustada, saqué el celular de inmediato y tomé fotos de todos los documentos. Me esforcé en que no me temblaran las manos, asegurándome de que cada cifra, cada firma, cada sello quedara bien enfocado en las imágenes. Luego, cuidadosamente volví a dejar todo en su lugar. Cerré el compartimento secreto, acomodé las bandejas de maquillaje tal y como estaban, sin dejar ni una sola huella. Apenas coloqué la caja en su sitio, escuché el auto de Sebastián entrando al patio. Ofelia y yo bajamos rápido, nos sentamos en la mesa de la cocina y fingimos estar tomando té, conversando. Esa misma noche, cuando estuve segura de que todos dormían profundamente, cerré con llave mi cuarto y envié todas las fotos a Robledo a través de una aplicación segura. A la mañana siguiente, él me llamó de vuelta, con una emoción que no podía ocultar. «Ya revisé todo, María. La empresa Rivas Holdings
que aparece como beneficiaria en la transferencia del terreno, es una empresa fantasma, registrada en una dirección que no existe. Y la representante legal de esa empresa es la doctora Renata Rivas. Siguió hablando, cada vez más apurado. También pedí ayuda a un amigo en el banco para rastrear las transacciones. Todo el dinero desviado fue movido por varias cuentas antes de acabar en una cuenta en Suiza, a nombre de Renata. Han vaciado casi todos los bienes de tu hijo, concluyó con una voz helada. Ya lo tienen todo, María. Eliminar a Mateo fue para silenciar una posible amenaza de ADN. Ahora solo esperan el pretexto perfecto para quitarse de encima a Sebastián. Tal vez con un supuesto suicidio por depresión tras la muerte del hijo. Tenemos que actuar ya. Miré por la ventana. Ya estaba oscureciendo. Robledo tenía razón. El tiempo se había acabado. El tiempo del silencio, del miedo, de fingir, había terminado. Mañana iré a la oficina del fiscal. Esa noche no dormí, pero fue un desvelo muy distinto. No había miedo paralizante ni dolor que adormeciera. Solo una determinación fría como el acero. Me senté en la oscuridad, planeando cada paso, cada palabra que diría al día siguiente. La batalla final estaba por comenzar. A la mañana siguiente, no desayuné. Tenía el estómago hecho un nudo, no por hambre, sino por tensión. Abrí el closet y elegí mi ropa más formal, un vestido negro discreto pero sobrio. Quería verme confiable, lucida, no como una anciana consumida por el dolor. Al bajar, Camila estaba sentada en la mesa, revisando el celular. Levantó la vista y frunció el ceño al verme. ¿Mamá va a salir tan temprano? La miré directo a los ojos. Ya no aparté la mirada. Ya no había miedo. Solo frialdad y vacío. Mamá va a hacer unos trámites por Mateo. Mi respuesta pareció desconcertarla un poco. Sus ojos mostraron un destello de desconfianza, pero lo ocultó rápidamente tras una expresión indiferente. No preguntó nada más. Me encontré con el detective Robledo en una cafetería pequeña y discreta cerca de la fiscalía. Él ya estaba allí, con 2 tazas de café frente a él y un expediente grueso. Me empujó el expediente hacia mí. Dentro estaba toda la evidencia organizada de forma lógica y profesional, grabaciones autenticadas, una copia del ultrasonido, las declaraciones de la enfermera y de la hermana Lucía, fotos de documentos financieros y un diagrama complejo del flujo de dinero que él mismo había trazado, mostrando con claridad cómo cada peso fue desviado hacia los bolsillos de las Rivas. «Todo está listo», dijo. «He concertado una reunión con la fiscal Vargas, una de las más estrictas. Mantenga la calma, respire profundo y cuente todo tal como me lo contó a mí. La verdad es su arma más poderosa». Nos condujeron a una oficina solemne. Sentada detrás de un gran escritorio de madera había una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y una mirada afilada como navaja. Era la fiscal Vargas. Ya había leído el informe preliminar sobre la muerte de Mateo, catalogada como un trágico accidente por negligencia materna. Su rostro mostraba escepticismo y cierta impaciencia, como si este fuera otro caso más que le haría perder el tiempo. Comencé a hablar. Relaté todo desde el momento en que me senté en la iglesia, desde la advertencia susurrada de la hermana Lucía, desde la voz helada de Camila que escuché tras la pared de piedra. Al principio mi voz temblaba, pero cuando la indignación y el amor por mi hijo y mi nieto afloraron, mi voz se volvió firme y fuerte. Robledo fue presentando cada evidencia. Cuando reprodujo la grabación, el aire en la sala se volvió denso. La fiscal Vargas escuchaba con atención, frunciendo el ceño. Al revisar el resultado del ultrasonido que confirmaba el aborto espontáneo, y luego los documentos financieros con firmas burdamente falsificadas, su escepticismo desapareció por completo. Fue reemplazado por sorpresa, y poco a poco, por una furia imposible de ocultar. Cuando terminé de contar mi historia, guardó silencio un largo rato. Luego me miró directo a los ojos, su voz ya completamente transformada, con una mezcla de empatía femenina y la determinación de una mujer que imparte justicia. «Señora Castañeda, gracias por tener el valor de venir.
Lo que ha vivido es terrible. Solicitaremos de inmediato órdenes de cateo y detención para Camila Rivas y Renata Rivas. Unas horas más tarde, la noticia se filtró. Un periodista con contactos en la policía publicó la primera nota con un titular escandaloso: Madrastra implicada en la muerte del hijastro por ahogamiento, un escándalo financiero al descubierto. Por la tarde, nuestra tranquila casa se volvió un circo. Camionetas de televisión bloqueaban la calle. Decenas de reporteros apuntaban cámaras y micrófonos por entre la reja, tratando de captar cualquier imagen. Sebastián, ya emocionalmente destrozado, entró en pánico total. Salió corriendo de su cuarto con el teléfono en la mano, el rostro pálido como un papel. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablan de Camila y Mateo? ¿Qué son estas acusaciones?». Al mismo tiempo, Camila bajaba las escaleras. Su serenidad había desaparecido, reemplazada por un pánico absoluto. Estaba pálida, llamando desesperadamente a alguien y colgando con rabia. Al verme, se lanzó hacia mí con los ojos encendidos. «¿Qué hiciste? ¿Qué les dijiste? ¿Quieres destruir a esta familia?». Solo la miré en silencio. La guerra silenciosa entre nosotras había terminado. Ahora era guerra declarada. La casa se convirtió en una olla de presión a punto de estallar, llena de la confusión de Sebastián, la locura de Camila y mi silencio pesado. Esa noche, aprovechando el caos de los medios afuera, un sedán negro sin placas visibles se detuvo en silencio en el callejón trasero de la casa. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi habitación. Corrí un poco la cortina y vi la escena que ya había anticipado. Dos figuras encapuchadas, cubiertas de pies a cabeza, subieron apresuradamente al auto. Aunque llevaban gorra, gafas oscuras y cubrebocas, reconocí claramente la silueta de Camila y de una mujer mayor. La doctora Renata había venido a ayudar a su hija a escapar. Inmediatamente saqué el teléfono y llamé a Robledo. «Están huyendo, en el callejón detrás de la casa». Del otro lado, su voz seguía siendo extrañamente tranquila. «Lo sé, María. Ya lo teníamos previsto. Todas las salidas de la ciudad, terminales de autobuses, estaciones de tren y el aeropuerto están bajo vigilancia. Solo están corriendo directo a la trampa». A la mañana siguiente, Robledo volvió a llamar. La noticia que me dio no me trajo alegría, solo un vacío inmenso en el pecho. Me contó que Camila y Renata habían manejado toda la noche hasta Ciudad de México, un trayecto largo y agotador. Pensaron que podrían perderse entre la multitud en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el más grande del país, y huir. Usaron pasaportes falsos, compraron boletos de clase ejecutiva con destino a Monterrey, con la intención de cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos por tierra. Pero subestimaron la tecnología y subestimaron la preparación de la policía. Apenas pusieron un pie en la zona de documentación, el sistema de reconocimiento facial las identificó y dio la alerta inmediata al equipo de seguridad del aeropuerto. Un grupo de policías de civil comenzó a seguirlas en silencio. Esperaron. Dejaron que las Rivas hicieran el check-in, entregaran su equipaje. Esperaron hasta que llegaran al último control de seguridad, donde ya no habría vuelta atrás. Justo cuando colocaban sus maletas de mano en la banda de rayos X, los oficiales se acercaron por ambos lados, sin hacer ruido. ¿Camila Rivas? ¿Renata Rivas? Quedan arrestadas por sospecha de homicidio y fraude. El sonido de las esposas fue seco, cortante, en medio de la sorpresa de los demás pasajeros. Robledo me contó que Camila no opuso resistencia, no gritó. Solo se quedó quieta, con los brazos colgando, la mirada vacía perdida en el aire, como si supiera que todo había terminado. «Se acabó, María», dijo Robledo antes de colgar. «Van en camino de regreso». Colgué el teléfono y miré a los reporteros que aún estaban reunidos afuera. No sentí victoria, no sentí alivio, solo un cansancio profundo que me calaba hasta los huesos, como si acabara de salir de una batalla que duró toda una vida. La justicia había llegado, pero el precio fue demasiado alto. 2 días después del arresto, recibí una llamada de la oficina del fiscal Vargas. Me pedían que fuera a la estación de policía para colaborar en el proceso de interrogatorio. No entendía por qué. Ya había entregado todo lo que tenía. ¿Qué más podía aportar? Fue Robledo quien me lo explicó.
Quieren que usted esté presente, María. Desde que fue arrestada, Camila no ha dicho una sola palabra. Su madre está completamente derrumbada, pero ella no. Ella guarda silencio. Creen que su presencia, aunque sea detrás de un vidrio polarizado, podría ser el golpe psicológico final para romper su coraza. La idea de enfrentarla de nuevo, aunque fuera indirectamente, me revolvía el estómago, pero sabía que debía hacerlo. Por Sebastián y por Mateo. Ofelia insistió en acompañarme. Me tomó fuertemente de la mano mientras cruzábamos la puerta de vidrio pesado de la estación, un edificio frío, impersonal, donde el aire olía a desinfectante y a dolores callados. Un oficial nos guió a una sala pequeña, completamente a oscuras. Frente a nosotras había un vidrio grande que reflejaba vagamente nuestras propias siluetas. Del otro lado del cristal estaba la sala de interrogatorios, iluminada por luces fluorescentes. La habitación estaba vacía. Solo había una mesa de metal y 3 sillas. La fiscal Vargas y un investigador con mucha experiencia, de rostro curtido y cansado, ya estaban sentados allí. Un rato después, se abrió la puerta de la sala de interrogatorios. Camila fue traída. No llevaba esposas. 2 días en la cárcel parecían haber erosionado su apariencia radiante. Estaba más delgada, con ojeras marcadas, pero su mirada seguía igual, arrogante, desafiante y fría. Llevaba puesto un uniforme naranja de reclusa, enorme, pero se sentó erguida, altiva, como si fuera una reina tomando su trono y no una sospechosa de asesinato. El investigador comenzó el interrogatorio. Empezó con preguntas sobre finanzas, firmas falsas, empresas fantasma. Camila apenas se burló con la boca. A veces respondía de forma cortante, no me acuerdo, o en su mayoría, guardaba silencio mirando fijamente la mesa de metal. Era como un muro imposible de derribar. Finalmente, la fiscal Vargas habló con voz cortante y sin una gota de paciencia. Tenemos pruebas suficientes para condenarla por fraude y apropiación indebida con la pena más alta, señora Rivas. Pero hoy queremos hablar de otra cosa. Queremos hablar de Mateo. Apenas se mencionó el nombre Mateo, hubo un cambio muy leve en la actitud de Camila. Levantó ligeramente la cabeza. Y luego hizo algo que me heló la sangre. Desvió la mirada hacia el espejo unidireccional, mirando directo hacia donde yo estaba sentada, como si supiera, como si sintiera que yo estaba allí. Y entonces, sin que nadie le preguntara más, empezó a hablar. Su voz era monótona, sin emoción, sin titubeos, sin remordimiento. Parecía una ejecutiva presentando un informe de un proyecto fallido. El embarazo era necesario, comenzó. El testamento de mi suegro, el difunto señor Castañeda, lo decía muy claro. La mayoría de sus bienes, incluida la empresa, se transferirían a un fideicomiso para el primer nieto biológico de la familia cuando cumpliera 18 años. Sebastián solo recibiría una pequeña parte. Cuando perdí el bebé, el plan no podía detenerse. La sala quedó en completo silencio. Solo se escuchaba su voz helada. Mateo fue una solución perfecta. Un recién nacido abandonado en la puerta del convento, sin nombre, sin nadie que lo buscara. Adoptarlo, legalizarlo con los papeles que preparó mi madre, fue un movimiento inteligente. Me daba el control del fideicomiso en el futuro. Todo iba bien, continuó, con los ojos aún clavados en el espejo, clavados en mí. Hasta que Sebastián, su querido hijo, no sé por qué, empezó a sospechar. El niño no se parecía a él. Lo miraba fijo a Mateo, luego miraba sus propias fotos de niño. Empezó a hablar de hacer una prueba de ADN, solo para estar seguros. Un acto estúpido que lo arruinó todo. El investigador intervino con la voz ronca. Entonces, ¿qué hizo usted? Camila soltó una risita seca, vacía. Hice lo que tenía que hacer. Una vez que saliera el resultado del ADN, todo se vendría abajo. Lo perdería todo. El lago del parque era muy conveniente. Un resbalón del niño, un minuto de descuido de la madre que hablaba por teléfono. Una tragedia que todos creerían. ¿Quién sospecharía de una madre destrozada por el dolor? Contó con detalle ese día. Cómo atrajo a Mateo cerca del borde del lago para lanzar piedras. Cómo lo empujó sin querer al agua. Y cómo cuando nadie miraba,
se metió. Sujetó la cabeza del niño de 3 años bajo el agua helada hasta que su cuerpecito se volvió blando y dejó de moverse. Contó cómo fingió entrar en pánico, cómo se arañó a sí misma para simular una escena creíble. Todo lo narró con una calma escalofriante, como si explicara una receta de cocina. Al llegar a ese punto, ya no pude soportarlo. Un grito ahogado y furioso salió desde lo más profundo de mi pecho. Me incorporé de golpe, corrí hacia el vidrio y golpeé con las manos. «¡Monstruo! ¡Lo mataste, Camila! ¡Mataste a un niño! ¿Cómo pudiste?» Ofelia y Robledo me sujetaron de inmediato, me arrastraron hacia atrás. Por supuesto, del otro lado del cristal, Camila no podía oír mis gritos. El sonido no atravesaba el vidrio grueso, pero, como si existiera algún tipo de conexión telepática macabra, ella giró completamente hacia mí. Una sonrisa torcida, espeluznante, empezó a dibujarse en su rostro. Habló con claridad, cada palabra como una cuchillada directa a mi corazón, atravesando incluso la barrera insonora. Él nunca fue mi hijo, solo era un medio, una herramienta para alcanzar mi objetivo. Si hay que culpar a alguien, culpen a su hijo, señora Castañeda. Si Sebastián no hubiera sido tan estúpido de querer hacerse una prueba de ADN, si no hubiera arruinado mi plan perfecto, Mateo no habría tenido que morir. La sala de interrogatorio se quedó en silencio. Incluso el investigador más experimentado desvió la mirada. Toda la fuerza se me fue del cuerpo. Esa confesión cruel me vació el alma. Todo se volvió borroso. El sonido en la sala de observación se apagó. Solo sus palabras seguían resonando. Luego, todo se volvió negro. Lo último que escuché fue la voz de Ofelia gritándome el nombre, aterrada, antes de que me desplomara en el suelo. Desperté en la enfermería de la comisaría, con el olor del alcohol desinfectante invadiéndome la nariz. Ofelia estaba sentada a mi lado, sujetando mi mano con fuerza, los ojos hinchados de tanto llorar. «Ya despertó María», susurró, con la voz ronca. Robledo estaba en una esquina, el rostro visiblemente agotado. La confesión fría de Camila, grabada por completo, no solo me derrumbó a mí, sino que se convirtió en una prueba irrefutable ante el tribunal. Pero cuando pasó el aturdimiento, me esperaba en casa una tarea aún más difícil, más dolorosa. Tenía que contarle toda la verdad a Sebastián. Esa noche me senté con él en la sala, un espacio que aún conservaba la presencia de Mateo. El carrito rojo seguía en la mesa de centro, testigo mudo de los días soleados que ya no volverían. Le conté todo. Mi voz era monótona, casi sin emoción, porque temía que si dejaba que los sentimientos se metieran, no sería capaz de terminar la historia. Le hablé del aborto, de la visita de Camila al convento, de que Mateo era un niño robado, del plan financiero y al final de la razón por la que tuvo que morir. Sebastián estaba frente a mí, inmóvil como una estatua, su rostro pálido como una hoja de papel, la mirada perdida en algún punto del muro. No interrumpió, no hizo preguntas, no reaccionó de ninguna manera. Cuando terminé, cuando la verdad espantosa quedó completamente al descubierto, él siguió igual. Luego, lentamente, se levantó, se fue en silencio a su cuarto y cerró la puerta con llave. Sin un llanto, sin un grito. Su silencio fue más aterrador que cualquier estallido emocional. Mi hijo había muerto por dentro. El juicio contra Camila y su madre, Renata Rivas, duró casi 1 año y fue el centro de atención de todos los medios del país. Tener que ir al tribunal cada día, sentarme en la misma sala con quienes destruyeron a mi familia, fue una tortura. La hermana Lucía fue citada como testigo. Esa anciana frágil y diminuta se paró firme en el estrado, relatando con claridad cómo Camila había ido al convento a preguntar por un niño abandonado 3 años atrás. El abogado defensor de Camila, un tipo resbaloso y astuto, intentó desacreditarla, diciendo que por su edad ya no tenía buena memoria y podía estar confundida, pero la hermana Lucía mantuvo la calma, sus ojos firmes clavados en el abogado. La memoria puede fallarme para las cosas cotidianas, pero jamás olvidaré la mirada del diablo, dijo ella con voz firme, haciendo que toda la sala del tribunal quedara en silencio. El detective Robledo, con su estilo profesional, presentó las pruebas. Proyectó en la pantalla un esquema complejo del flujo de dinero.
señalando una por una las transacciones engañosas que madre e hija habían hecho para vaciar los bienes de Sebastián. Abogados, juez y jurado observaban con atención, sin poder apartar la vista de esos números que hablaban por sí solos. La actitud de las dos acusadas no podía ser más distinta. Camila se presentaba cada día al juicio con una apariencia impecable, maquillada de forma sutil, vestida con ropa elegante. Su actitud era desafiante, sin una pizca de remordimiento. Nos miraba a mí y a Sebastián como si nosotros fuéramos los culpables. En cambio, la doctora Renata estaba completamente derrumbada. Su aire de mujer poderosa y distinguida se había desvanecido y ahora parecía una anciana envejecida por lo menos 10 años, con el cabello completamente blanco y los ojos siempre bajos, evitando cualquier mirada. Claramente, pudo haber planeado el crimen, pero no tenía los nervios de acero de su hija para enfrentar las consecuencias. Entonces le tocó a Sebastián. Mi hijo fue llamado al estrado. Se veía demacrado, flaco, como una sombra de lo que fue. Cuando el fiscal Vargas le preguntó sobre su amor por Camila y Mateo, apenas murmuró una respuesta, con la voz quebrada. Pero cuando el abogado de Camila lo presionó preguntando por qué dudó, por qué pidió la prueba de ADN, por qué no confió en su esposa, algo en él cambió. Sebastián alzó la cabeza de golpe. Por primera vez en muchos meses, miró directamente a Camila, que estaba sentada en el banquillo de los acusados. Su voz sonó clara y firme. Porque un padre siempre siente a su hijo, y yo nunca sentí eso. Sus palabras cayeron como un mazo. Camila se quedó paralizada por un instante. La sonrisa sarcástica que siempre llevaba desapareció por completo. Justo después de la primera audiencia, Sebastián presentó la demanda de divorcio. La herida era demasiado profunda y lo había transformado en otro hombre. Renunció a su trabajo y pasaba los días encerrado en su habitación. La casa de Guadalajara, antes llena de risas, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos. Cada rincón le recordaba a Mateo, a las mentiras. A veces, en plena madrugada, escuchaba a Sebastián sollozar con desesperación en su cuarto, gritos ahogados de un dolor que no se puede describir. Yo solo podía quedarme parada frente a la puerta, con el corazón hecho pedazos, viendo impotente cómo mi hijo se hundía cada vez más en la oscuridad. El día de la sentencia, la sala estaba repleta. Medios de comunicación, gente curiosa, todos querían presenciar el final de aquella tragedia. Sebastián y yo nos sentamos en la primera fila. El juez, un hombre de rostro severo, leyó la resolución con voz grave que retumbaba en todo el recinto. Enumeró uno por uno los delitos de madre e hija: asesinato premeditado, fraude, falsificación de documentos, secuestro de un menor. Con cada cargo, la tensión en la sala aumentaba. Cuando se anunció la condena final, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Camila Rivas por asesinato atroz y cadena perpetua para Renata Rivas como autora intelectual, se escuchó un murmullo generalizado. Camila no mostró ninguna emoción. Recibió la sentencia con una calma escalofriante. Solo miró de reojo a su madre, que lloraba con la cabeza hundida en la mesa. Cuando los oficiales se la llevaron, Camila pasó junto a nosotros. De pronto, se detuvo un segundo, se inclinó, miró a Sebastián directo a los ojos y dijo en voz baja, lo suficiente para que solo nosotros escucháramos: todo esto es culpa tuya. Sebastián no reaccionó. Se quedó sentado, con la mirada vacía, como si su alma ya no estuviera ahí. Se hizo justicia, sí, pero no trajo alivio alguno. No trajo de vuelta a Mateo, ni sanó el corazón roto de mi hijo. Solo cerró un capítulo trágico para abrir otro lleno de dolor y vacío. Aquella noche, al regresar a la casa silenciosa, Sebastián habló conmigo con claridad por primera vez en muchos meses. «Mamá», dijo con voz ronca, «no puedo seguir viviendo aquí. Tenemos que irnos». Hicimos exactamente lo que dijo Sebastián. Sin mirar atrás, vendimos la casa en Guadalajara, ese lugar donde cada ladrillo y cada rincón estaban empapados de recuerdos felices falsos y de un dolor muy real. Cortamos toda comunicación, empacamos lo que quedaba de nuestras vidas en unas cuantas maletas y manejamos hacia el sur, hacia el océano,
para que las olas se llevaran todos los fantasmas del pasado. Nos detuvimos en un pequeño pueblo pesquero en la costa de Oaxaca, un lugar tan tranquilo que parecía olvidado por el tiempo. Ahí nadie sabía quiénes éramos, nadie conocía el apellido Castañeda ni la tragedia que lo acompañaba. Alquilamos una casita blanca con un porche de madera que daba directamente al profundo azul del Pacífico. Los primeros meses fueron muy duros. Sebastián era como una sombra silenciosa. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se iba de casa y caminaba durante horas por la orilla. Yo me quedaba en el porche observándolo, viendo cómo miraba fijamente las olas que rompían en la arena, como si intentara encontrar alguna respuesta en la inmensidad del mar. No lloraba, no hablaba, solo existía en un mundo propio, lleno de tristeza. Hasta que un día vio a un pescador viejo sentado en la arena, remendando pacientemente una red rota. No dijo nada, solo se sentó a su lado y observó. Al día siguiente volvió. Poco a poco, el viejo comenzó a hablar con él, haciéndole preguntas sencillas sobre el clima, sobre las mareas. Nunca le preguntó sobre el pasado, ni mostró curiosidad por la tristeza profunda en sus ojos. Una mañana el viejo le dijo: «Se te ven fuertes las manos. ¿Quieres venir conmigo a pescar?». Al principio Sebastián se negó, pero luego aceptó. Y el mar hizo lo que yo no pude. La sal en el aire golpeando su cara, el esfuerzo de tirar de la red tensando sus músculos, la vastedad del océano bajo sus pies. Todo parecía llevarse consigo la pena, los recuerdos oscuros que lo atormentaban. El trabajo físico duro no le dejaba espacio para pensar demasiado. Aprendió a lanzar las redes, a sacar los peces, a leer las corrientes según el viento. Su piel se bronceó por el sol y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, volvió a brillar una chispa de vida. Después de algunos meses, usó lo poco que le quedaba de sus ahorros para comprar una lancha pesquera vieja. No solo salía a pescar, sino que también llevaba él mismo el pescado al mercado local. La gente del pueblo le tomó cariño por ser trabajador, honesto y porque su pescado siempre era fresco. Poco a poco, una sonrisa tímida empezó a volver a sus labios. Abrió un pequeño puesto de mariscos en el mercado y con sus propias manos talló y pintó un cartel de madera sencillo: «Mariscos, el sol». Cuando le pregunté por qué el sol, solo sonrió en silencio. Pero yo entendí. Mientras Sebastián encontraba su paz en el mar, yo la hallaba en el pequeño jardín frente a casa. Recuerdo que a Mateo le encantaba el olor de las gardenias. Recorrí todos los viveros de la zona buscando las mejores plantas, y con mis propias manos sembré una cerca de flores blancas junto al porche. Cada mañana, lo primero que hago es salir al jardín. Riego las plantas, recorto las hojas marchitas y respiro el dulce y puro aroma de las flores. Cuidar del jardín es mi manera de hablar con Mateo. Le cuento sobre el mar, sobre el nuevo barco de su papá, sobre los vecinos amables que nos han traído mangos dulcísimos. Yo creo que, esté donde esté, su alma inocente siente todo este amor. El jardín es mi himno silencioso para él. Una tarde, mientras el atardecer teñía el cielo de un rojo anaranjado sobre el mar, Sebastián regresó de vender pescado. Traía un mero fresquísimo, con los ojos brillantes de alegría. «Esta noche hagamos pescado a la parrilla envuelto en hoja de plátano, ¿sí, mamá?», dijo sonriendo. Una sonrisa ahora sí genuina, ya sin rastros de esfuerzo. Se sentó a mi lado en el escalón del porche, todavía oliendo a mar. Nos quedamos en silencio, viendo juntos cómo el sol se escondía poco a poco. Yo hablé en voz baja, casi como un susurro para mí misma. «¿Sabes? Aunque Mateo no era de nuestra sangre, el amor que sentimos por él fue real». Sebastián guardó silencio un buen rato, tanto que pensé que no quería hablar del tema. Luego volteó hacia mí y tomó mi mano arrugada. «Lo sé, mamá. Él fue mi sol, y ahora tengo que seguir viviendo, vivir bien, como una promesa para él». Miró hacia el jardín de gardenias que llenaba el aire con su fragancia en la brisa de la tarde. «Gracias, mamá, por todo». Le sonreí, una sonrisa verdaderamente en paz.
Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran de alivio. Hemos perdido demasiado, hemos sido heridos profundamente, pero todavía nos tenemos el uno al otro. Las cicatrices nunca sanarán del todo, siempre estarán allí, como parte de nuestras vidas. Pero hemos aprendido a vivir con ellas, no con amargura, sino con amor. Arranqué una gardenia blanca y la coloqué en mi cabello ya plateado. Me di cuenta de que hay vínculos que no se forman con la sangre, sino con momentos de amor sincero. Y esos vínculos, por breves que sean, vivirán para siempre, como el aroma de este jardín, eterno y puro. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Sinceramente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.